Al final, blockchain es una tecnología que permite una serie de cosas, descentralizar la información. Y Web3 es un poco el concepto que permite o que hace posible que exista la tecnología blockchain, y a lo que hace referencia es a eso, a que si descentralizas la información, descentralizas el poder, tener tu propio trocito de internet. Hicimos un producto que era muy ambicioso y no llegamos, el mercado no acompañaba, el producto no salía. Los socios empezamos a tener visiones distintas de lo que queríamos que fuera la compañía y sobre todo el producto también. Mi obsesión en ese momento fue que el valor que se generaba con esos puntos se quedara un poco en el propio ecosistema y en la propia comunidad. ¿Por qué me interesó fundar una agencia de desarrollo web si yo no soy, no soy perfil técnico, no soy programadora? Porque me gusta y porque quería aprender de proyectos de terceros. Cuando entré en el mercado Web3 y blockchain en general, había muchas más cosas que ahora. Yo creo que en cierto modo se abusó de un poco de que fuera la moda, tanto blockchain como criptomonedas, tokens, metaverso en general, y se empezaron a desarrollar cosas sin sentido y sin cabeza, sin pensar en el negocio o en la utilidad real. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bamboo Talks. Hoy empezamos la segunda temporada de nuestro podcast y no hay nadie mejor con quien hacerlo que Marina Teixidó. Nos explicará hoy los múltiples emprendimientos en los que está envuelta, los que ha construido, los que ha fracasado y ha aprendido de ellos y los nuevos que tiene. Y sobre todo hablaremos hoy con una pionera de blockchain y Web3 en el panorama español, aunque ella no se lo crea. Bueno, Bienvenida. Bienvenida, Olga. Muchas gracias, chicos. Un placer estrenar temporada. Nos gustaría empezar muy leve porque siempre nos gusta ir ya a la parte dura, pero la parte interesante. Pero sí, ¿cuáles son tus inicios, que estudiaste y cómo te picó ese gusanillo del emprendimiento? Pues de hecho me ha hecho ilusión venir porque estudié aquí. Aquí mismo, ¿verdad? Sí, en la Facultad de Comunicación, pero aquí en esta uni, en la UAB. Y estudié en realidad Publicidad y Relaciones Públicas, que no tiene mucho que ver. Me he dedicado al marketing, comunicación, pues eso, llevo a lo mejor unos 10 años. Estuve unos años trabajando por cuenta ajena en una agencia y pues lo típico, no me acababa de encajar. Me decidí a empezar a emprender y de eso hace ya pues 6 años o 7 años. Y desde entonces he estado emprendiendo en serie. ¿No has podido parar? No. Te ha picado la víbora, como diría José Elías. Sí. Y una vez que te pica, ya de ahí ya no se Es sale. verdad. De hecho, un poco anécdota, pero intenté trabajar por cuenta ajena otra vez como CMO de una startup y duré 12 días porque vi que no. Y volví a emprender. O sea que... ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe ese...? No sé, yo creo que soy muy inquieta, aparte de que soy un poco rebelde, que también va en mi carácter, me gusta un poco hacer lo que yo quiero y probar cosas nuevas, no en el sentido de yo tengo siempre la razón, porque no es verdad, me gusta mucho rodearme de gente mejor que yo, aprender y demás, más déjame probar, déjame equivocarme y hacer lo que yo quiera y a ver qué sale. Entonces eso, trabajando por cuenta ajena es un poco más complicado, trabajando para clientes también estás más acotado, es distinto. Entonces, por eso creo que siempre he tirado por emprender, por un poco esa flexibilidad de poder hacer lo que quieres y por seguir aprendiendo, probando y poder fracasar, que a veces también como que se ve mal o parece que eso, que seas peor profesional por haber fracasado, cuando en realidad yo si tuviera que contrataría gente que ha fracasado contra más veces mejor, porque es cuando aprendes de verdad. Y te acercas a tener pues la probabilidad de éxito, ¿no? Cuantas más veces fracasas, pues Sí, a un fracaso menos estás de conseguir el éxito. Sí que es verdad que es curioso, ¿no? Que mucha gente ve el fracaso en este ámbito como... Bueno, en este ámbito precisamente no tanto, pero la gente es como que dramatiza mucho el fracaso y precisamente en el mundo del emprendimiento cuanto más fracasos, pues mejor, ¿no? Más bagaje demuestras. Bueno, un partner de VC te dirá que no, ¿eh? Que no, pero... Que los errores no te hacen más fuerte y que la estadística es la estadística y... Bueno, pero también hay estadísticas que dicen que la mayoría de empresas que tienen éxito se fundan con fundadores de más de 40 años. Sí, Entonces, pero es más de 40
porque han tenido muchos fracasos durante su vida y entonces a los 40 recopilan todo lo que han aprendido y lo hacen, o por la propia experiencia Bueno, porque has tenido un bagaje, ¿no? No de lo poder sé, trabajar, no lo sé. Yo de hecho o porque tienes dinero para aprender. me lo estoy planteando ahora que hace ya unos años que empecé a emprender Mm. y me estoy haciendo un poco más mayor. Lo estoy viendo la diferencia entre cuando empecé versus a cómo emprendes ahora cuando eres un poquito más mayor. Y ya no tiene que ver con eso, con haber emprendido varias veces. Es también, yo creo que va ligado a la madurez, a la mentalidad que acabas ganando con el tiempo y demás. O sea que no sé, quizá un poco de ambas. O sea, yo creo que sí. Pero también es verdad que hacer un globo, por ejemplo, a la primera me sale bien o considero unicornio o considero un éxito lo que he hecho, es muy complicado y no es la realidad. La realidad es que si triunfas, a lo mejor ya has hecho otras cosas y has fracasado y has aprendido. Pero bueno, hay de todo. Bueno, hablemos de los emprendimientos que has llevado a cabo. No sé si quieres simplemente hablar de lo que se reconoce como startup o te gustaría mencionar cada uno de los emprendimientos que crees tú interesantes que te han aportado. Bueno, en realidad empecé emprendiendo sin tener ni idea de negocio y empecé emprendiendo, o sea, yo sabía que quería emprender, no sabía qué, y lo que hice fue una lista de ideas, de cosas que me gustaban. Y en ese momento, pues era la restauración, salió una idea de hamburguesas así como sorpresa y demás. Los viajes, el mundo rural, también me gusta mucho la naturaleza, soy un poco anticiudad en ese sentido. Y al final de todo eso salió, pues eso, una startup Rural Tech, que un poco digitalizaba el sector rural y los viajes rurales y demás. Pero luego en realidad me fui metiendo un poco sin querer en tecnología. La siguiente startup ya fue Web3, ya incorporaba blockchain. Yo no tenía ni idea. ¿Cómo te metiste ahí? Sí, porque decir, oye, voy a Sí, empezar una startup y que tenga esta componente de blockchain Web3, no cualquiera lo dice, tienes que estar... ¿Cómo te pues metes en ese mundo? Porque yo, por ejemplo, lo veo muy alejado de lo que es mi día a día, ¿no? cuenta que yo venía del marketing, no tenía ni idea de Mm. tecnología, no soy un perfil técnico para nada. Ahora, pues al final con los años acabas cogiendo un poco de vocabulario, vas entendiendo, pero no programo, o sea, ni pretendo programar. Y en realidad fue un cliente que tenía entonces, porque yo siempre he hecho cosas de freelance para otras startups, para otras empresas de marketing, así de manera puntual. Otro cliente que tenía entonces, que tenía un e-commerce, que yo le llevaba la parte de marketing. El e-commerce fracasó porque tuvo una serie de problemas de proveedores, etc. Fracasó y tuvo esta idea porque él estaba muy metido en el tema blockchain y tenía criptomonedas y bueno, sabía bastante del tema. Y sabía que yo justo acababa de dejar la anterior startup, me vino a buscar y me dijo, quiero que seamos socios. Me presentó la idea, yo no tenía ni idea de lo que era Web3, lo que era blockchain, ni lo que era un token, ni absolutamente nada de eso, pero dije, vale, Te lío, ¿no? sí, Te consiguió. sí. Me gustó, es que en realidad me gusta todo lo que es nuevo, todo lo que es disruptivo, lo que es diferente, lo que es un poco pensar fuera de la caja, a mí me gusta de por sí. Entonces me pilló en un buen momento en el que yo estaba libre, estaba con ganas de hacer cosas y entonces sí, me vi valiente como para decir, vale, pues voy a aprender sobre esto mientras construyo una empresa sobre esto. ¿De esto hace cuánto? No lo sé, 4 años quizá. Lo digo, El tiempo pasa muy distinto cuando emprendes, ¿eh? O sea, ya me a lo imagino. mejor te digo hace 10 años y hace 2, o a lo mejor te digo hace 2 y hace 10. Hace No, bueno, 4 años era 2020, pandemia, ¿te cuadra? bueno, Un más o menos. poco, pues hace 3, Hace a lo tres mejor. posterior, ¿no? Lo digo Mm, porque cuanto más atrás nos vayamos, cómo te empiezas a formar en todo el tema de Web3 y blockchain cuando era bastante incipiente mm. por entonces? Pues tuve la suerte de que el inglés pues se me da bien. Si se me hubiera dado mal el inglés lo hubiera tenido más complicado porque entonces en español no había casi nada de contenido, ahora ya sí. Y sobre todo, pues eso, blogs, Twitter, de Twitter aprendí un montón, porque era donde estaba el auge, de mi socio de aquel momento también, porque él tenía un montón de recursos y me ayudó un montón, o sea que fue bastante autodidacta. Y luego ya hice un máster en blockchain, luego ya hice un curso de tokenización, ya me especialicé un poco ahí, pero sí, la base, digamos, la cogí totalmente con lo que había por internet, o sea que es posible. Muy bien, ¿y qué componente entonces se aplicaba tanto de blockchain como Web3 o una de las dos
en los emprendimientos, en el primero que nos comentabas de... Pues de Woji? en realidad el primero que era Woji, el primero Woji. Web3, tenía bastante que ver con lo que luego fue el segundo. De hecho, el segundo fue un pivotaje de este y la idea era un poco la misma. A mí lo que más me gusta de Web3 en general como concepto es eso, como el poder que tenemos de compartir el valor que generamos de alguna forma. Sé que suena muy utópico y que No, vivimos... de hecho ahora te quería preguntar, sin entrar en tecnicismos, tú que eres especialista en el tema, ¿cómo podrías definir un poco lo que es tanto Web3 como blockchain? Al final, blockchain es una tecnología que permite una serie de cosas, descentralizar la información, lo podemos dejar ahí, si para los no técnicos no tiene mucho sentido profundizar. Y Web3 es un poco el concepto que permite o que hace posible que exista la tecnología blockchain y a lo que hace referencia es a eso, a que si descentralizas la información, descentralizas el poder de alguna forma, porque la información es poder y sobre todo hoy en día a nivel de datos de usuarios, a nivel de datos en general, servidores, etc. Y la idea es esa, descentralizar la información, descentralizar el poder y un poco democratizar el acceso a ese valor que se genera con esos datos o con ese poder. Al final es como tener tu propio trocito de internet, no solo consumirlo o no solo consumirlo y subir contenido, sino también poder poder que te pueda pertenecer ese trocito de alguna forma. ¿Qué servicios ofrecía la empresa exactamente? O sea, está basada en esta Woji, tecnología, sí. pero... Woji, la idea principal era para e-commerce, era para productos e-commerce porque mi socio venía del e-commerce y la idea era esa, que por cada acción de valor que hacías hacia un e-commerce, véase pues un like, véase una compra, véase un referral, véase X acción que aportara valor a la marca, tú recibías pues unos puntos, unos tokens. Y con esos puntos o esos tokens, aparte de intercambiarlos en mercado secundario, etc., podías recibir recompensas. Al final es un sistema de fidelización de toda la vida, pero con una tecnología detrás que lo hace más interesante porque te permite hacer más cosas. Al final, la idea era, si tú tienes puntos, por ejemplo, de Mercadona o de Zara o de cualquier tienda de la que consumas, si Mercadona o Zara cerraran, esos puntos se van con la empresa. En cambio, la idea utópica de Web3, que es eso, todavía no se ha llevado a la práctica 100% y no tenemos ningún caso de uso 100%, pero la idea es esa. Es eso, que si los puntos son tuyos y los has ganado tú, independientemente de lo que pase con esa empresa, como está descentralizado, te pertenecen a ti o le pertenecen a X personas. Y luego, además, podías vender los tokens en un mercado secundario, has comentado. Mm. O sea que, aparte de lo que es los puntos, o sea, esos puntos también tenían un valor intrínseco, me refiero. Si Sí, se negociaban en un mercado, al final también, o sea, había un cierto componente de volatilidad, ¿no? sí. Podía O sea, especular sobre claro, ellos. exacto, exacto. Claro, ese es y ha sido el principal problema de los tokens, que se ha ligado siempre a la volatilidad y es un poco inevitable, porque al final Como es cualquier activo al final. especulativo, correcto. La idea un poco no era que lo pudieras intercambiar por euros o por Bitcoin, sino que, por ejemplo, si tú tenías puntos de Mercadona pero que querías consumir en Zara y alguien tenía puntos de Zara pero quería consumir en Mercadona, que se pudiera hacer un intercambio dentro de un mercado secundario cerrado de esa plataforma con esas tiendas de e-commerce. Para precisamente eso, intentar evitar que se fuera un poco de madre, como ha pasado en otras ocasiones, y que simplemente las personas se fueran un poco a vender y no aportara valor. ¿Y qué acabó pasando con este proyecto? Pues realmente no llegamos prácticamente ni a acabar el producto. Fue uno de los... Error uno, desarrollar de más. Lo cometimos. Hicimos un producto que era muy ambicioso y no llegamos. Y fue un poco por todo. El mercado no acompañaba, el producto no salía. Los socios empezamos a tener visiones distintas de lo que queríamos que fuera la compañía y sobre todo el producto también. Y de ahí nació lo que es la segunda startup Web3, que era Colmella, que la cerré hace poquito, y realmente lo que llevaba era ese mismo concepto, pero en vez de e-commerce, a empleados o a colaboradores de una empresa. Lo mismo, por el trabajo que tú haces hacia una empresa y el valor que generas hacia una empresa como trabajador o como colaborador directo, que pudieras recibir pues un trocito de ese valor y que fuera tuyo y no fuera de la empresa. O sea, vendría a ser como una especie de Como incentivos. participaciones, phantom Sí, shares o sí, algo así sería.
Sí. ¿Y cómo se consolidaban esos puntos? ¿Mediante objetivos? ¿A medida que ibas cumpliendo una serie de objetivos, Mm. ibas desbloqueando Yo estos puntos? al final lo que desarrollamos fue una plataforma donde los objetivos eran personalizables. La empresa podía decir, pues si llegas puntual, un punto. Y si entregas a tiempo, 5 puntos. Se podían definir los hitos que la empresa quisiera y entonces sí que es cierto que no era 100% descentralizado porque siempre había un oráculo que era una persona humana que tenía que validar ese punto. Entonces, eso no llegó a ser 100% automatizado como nos gustaría, pero la idea era esa, que los puntos se repartieran un poco de manera lo más justa posible y luego las personas que tenían esos puntos y esos tokens pudieran hacer lo que quisieran dentro de las opciones que había disponibles con esos puntos. Bueno, ¿Cuál es el caso de aplicación real del intercambio de esos puntos? ¿Por qué se suele hacer? Porque tengo entendido que no promovíais tanto el intercambio de puntos por remuneración, por dinero, sino más por Mm, experiencias o por sí, otros tipos de incentivos. la idea, mi obsesión en ese momento fue que el valor que se generaba con esos puntos se quedara un poco en el propio ecosistema y en la propia comunidad. No que lo intercambiaras por un fin de spa o por dinero, porque eso no aportaba valor otra vez de vuelta. La Pero es idea, complicado encontrar algo sí. que motive más que recibirlo en dinero, Mm. que al final puedes hacer lo que quieras con ese dinero tú. Pues yo creo que es Sí, complicado eso. la idea era un poco ofrecer cosas que el dinero no puede comprar, en el sentido de más flexibilidad, días libres o incluso poder tomar parte en la toma de decisiones de la empresa a la que normalmente no estarías invitado si tienes una serie de puntos, o poder decidir no tanto en cuanto a junta de socios, sino en más en operativa, pero mm, poder decidir y poder ser más partícipe de la empresa. o sea, en reuniones estratégicas quizá poder Mm. participar, etcétera, etcétera. Supongo que también al montar esta empresa os topasteis con mucha barrera a nivel legal, ¿no? De regulación. ¿Puedes explicar un poco? Porque has ido Sí, comentando, por ejemplo, el tema de, yo qué sé, consolidar más días de vacaciones. Pues es difícil porque siempre hay un convenio colectivo que regula los días de vacaciones, tal. Entonces, ¿cómo sí, solventasteis de ese hecho problema? Aparte de la propia regulación en torno a la tecnología, que no sé cómo debía ser, pero un correcto. poco Fue actualizada. complicado porque realmente no había regulación. Era un poco, las opciones eran o desarrollas y a posteriori puede venir una ley que puede hacerte cerrar o puede venirte una demanda y te la juegas. Mm, Dentro de que hagas buenas prácticas, puede ser que incumplas algo que a posteriori no se considere que sea correcto. mm. O si no, la otra opción era entrar en el sandbox, pero eso ya en el sandbox de regulación a nivel europeo. Pero eso también implicaba una serie de cosas y al final vas más lento, vas de la mano de la administración pública, también, pues eso, tiene su parte buena, Burocracia. tiene su parte mala. Fue un poco complicado. En realidad, en nuestro caso, como no había dinero de por medio, Mm. ni había recompensas que se consideraran parte del sueldo como tal, no había problema a nivel legal. Pero bueno, sí que fue un tema un poco complicado. ¿Y cómo lo monetizabais esto directamente a empresas? Mm. Supongo las empresas contrataban esta posibilidad, ¿no? E implementaban pues, Sí, el servicio y los empleados pues sí, iban consolidando esto. era un formato SaaS, era una Modelo suscripción. de Suscripción. Mm. suscripción. Muy bien. ¿Y cómo evolucionó este proyecto? Porque nos has comentado que ha acabado Mm. cerrando, Sí, pero pues un poco lo mismo que el anterior, en realidad. No creo que uno de los principales errores fue entrar en el mercado español. Porque un inciso. Has dicho que esta empresa era un pivotaje de la empresa anterior. Sí, ¿La emprendiste tú sola o trajiste contigo otro socio fundador? no, digamos que eso, ellos se quedaron con lo que era Bojí y yo me quedé con Tú esto. solo. Vale. vale. Y Vale, fuimos un poco en paralelo. vale, perdón, ya puedes continuar. Yo creo que el principal error fue el mercado. El mercado a nivel España o a nivel Europa incluso es complicado para este tipo de cosas, Mm. sobre todo si es tan ligado a la innovación, tan ligado a la descentralización de datos, que también es un tema complicado. A lo mejor si lo hubiéramos hecho en Estados Unidos hubiera tenido más recorrido. Y luego por un tema de oferta-demanda. O sea, al final sigo creyendo en el producto, sigo creyendo que tiene mucho sentido, pero a lo mejor de aquí a 5 años. Creo que hemos llegado
muy Se ve pronto. pronto. Sí. Creo que no es el timing correcto todavía. No, y no creo que las empresas sientan esto como una necesidad. Quizás tuvo mejor acogida entre los trabajadores o entre los colaboradores, porque sí que veían el valor directo de, ostras, puedo participar de manera más activa, puedo poseer el valor que genero, parte del valor, y es un poco un sistema más justo, pero claro, eso a las empresas, algunas no les acababa de gustar, algunas no lo acababan de entender y ninguna lo acababa de necesitar como tal. Entonces, bueno, una cosa llevó a la otra y realmente sí que teníamos algunos clientes y estaba en marcha, pero al final el coste de oportunidad me salía más caro mantener a esos clientes que cerrar, porque no generábamos lo suficiente como para cubrir costes, y para que fuera rentable necesitábamos muchísimos más clientes, que es que realmente no había mercado. Porque ¿cómo se financió esto mientras duró? Fondos propios. Bueno, en fondos propios tampoco gastamos mucho, en realidad. Fue un poco pedir ayuda, colaborar. Fuimos pidiendo un poco ayuda entre todos, sobre todo yo. Y yo creo que lo que más invertimos fue tiempo, más que recursos en dinero. Y hasta que se acabó cerrando, evidentemente llega un momento Sí. que haces, Que haces balance. claro, que Claro, te paras a pensar y dices, oye, llega un momento en el que estás echando muchas horas, que al final no es dinero, pero también te consume ahorro en no estar facturando o en es no un estar coste de oportunidad, recogiendo. decir, oye, estoy aquí Sí, dedicando mi esfuerzo a un proyecto que no está dando nada. versus las cosas que podría estar haciendo, las oportunidades que me están surgiendo, y eso, decidimos que era lo mejor, cerrar, guardarlo en el cajón, y quién sabe, a lo mejor dentro de unos años pues se puede retomar. El producto está ahí en realidad desarrollado. Si alguien lo quisiera, se podría sacar, o si vemos que es el momento ideal o encontramos el mercado ideal, pues se podría sacar. Porque realmente, o sea, tuviste que ver como que habías adquirido mucho conocimiento relativo a toda la tecnología, a todo el tema de Web3, ¿no? Porque acabar de cerrar una compañía con esta tecnología o apartar del camino para fundar tú sola otra compañía basada en la misma tecnología. Sí, emprender sola es algo que no recomiendo, pero que a la vez sí, por lo que dices, porque al final si tienes otros socios te puedes apalancar, pero si estás tú sola tienes que tirar del carro y tienes que apañarte Sí, sí. y aprender tú o buscarte la vida tú. Entonces fue una experiencia que me hizo crecer un montón, y si hubiera tenido socios a lo mejor me hubiera apalancado más en ellos, pero también te sientes solo. Oye, ¿llegaste a tener empleados aquí o no? Empleados como tal con nómina no, porque nadie llegó a cobrar nunca, Claro, pero sí que tuve colaboradores. vale, vale, Sí, vale. fuimos en equipo. Creo que en nuestro punto álgido fuimos 8. Bueno, Que ya. también No, ya. convencer barra arrastrar a gente que trabaje gratis para tu proyecto porque cree en el proyecto, pues es algo de lo que Sí, sí. Sabemos. estoy orgullosa en ese sentido, porque, Pitchear sin poder ofrecer mucho a cambio, ¿no? Y claro, convencer un mínimo de talento o alguien que tenga unas habilidades que tú sabes que necesitas para poder desarrollar pues la idea, pero a la misma vez pues no tener mucho que ofrecer, pues es duro, ¿no? Y claro, sí. conseguirlo pues tiene su mérito, claro que sí. Pero bueno, aparte de cerrar Colmella, lejos de esto, has vuelto a iniciar otro emprendimiento, otra La empresa, piscina. hace poquito. Sí, pero de otra forma. Al final, en estas 3 startups fui a pulmón con mi ahorro y con lo que iba haciendo de freelance en las horas libres, entre comillas. Porque Y tienes una agencia, que lo hablábamos antes de correcto. cámaras, tienes una agencia que es lo que me imagino que te da un poco más ese sustento. Más o menos, porque esto fue posterior paralelo al cierre de Colmilla. Yo en el momento en el que me planteo esto de tengo que cerrar porque no es sostenible, pensé en quiero seguir emprendiendo, eso lo tengo claro, pero no puedo soportar ahora crear desde cero otra startup, con lo que implica eso a nivel de ya sabes que vas a estar un año mínimo validando, seguramente sin facturar, sin cobrar, y no puedes tirar de por vida de ahorros, porque yo llevaba ya mucho tiempo tirando de ahorros y un poco sobreviviendo. Entonces pensé, y surgió la oportunidad también de montar un negocio un poco más tradicional, que facture antes y que un poco te dé pulmón para seguir emprendiendo proyectos un poco más innovadores, más disruptivos.
y por eso fundé la agencia. Entonces, ¿por qué me interesó fundar una agencia de desarrollo web si yo no soy, pues eso, no soy perfil técnico, no soy programadora y no tal? Realmente porque me gusta y porque quería aprender de proyectos de terceros. Tenemos clientes que vienen y quieren desarrollar su MVP, los veo crecer desde el inicio. Tenemos empresas que vienen y quieren incorporar tecnologías nuevas y entonces ya puedo aprender de sus procesos, de cómo lo tienen montado. Y en otra parte, pues para detectar oportunidades de mercado. O sea, pensé que eso, desarrollar productos para terceros puede permitir detectar según qué cosas y luego poderlas desarrollar in-house, que yo que no soy técnica, pues se agradece. Claro, al final desde la agencia es como si estuvieras aprendiendo, pero desde fuera, ¿no? Sin Sí, estar tan metida en el barro, pero a la misma vez, pues estando allí, viendo cómo evolucionan los proyectos, detectando eso, pues sí. tendencias. Y sé que, aunque ahora mismo el foco sea captar clientes porque llevamos un año, a medio plazo me van a dar un poco de manga ancha para desarrollar yo proyectos propios con nuestro equipo que ya he validado que son buenos y ya sabemos que vamos a hacer cosas sólidas. Entonces, bueno, es un poco win-win. Te mantiene por ahora, me sacia un poco el hambre emprendedora de ahora y a la vez me permite eso, seguir emprendiendo, pero desde una perspectiva un poco más distinta, no tanto desde la necesidad o desde la desesperación un poco de eso, de no tener nada más y depender demasiado de la startup. ¿La agencia también lo monetizáis vía suscripción o trabajáis por Proyecto. proyectos? No, vamos Por por proyectos, proyecto cerrado, sí. vale. Y, o sea, ¿qué, O sea, tú has ya emprendido en todo el ámbito de Web3 en numerosas ocasiones. ¿Cómo ves, qué tendencias estás detectando ahora, nuevas, que tú cuando estás iniciando en el emprendimiento relacionado con Web3, pues no habían llegado todavía al mercado? Y ahora sí que estás detectando estas cosas. O no, todavía. O no, Es que, claro. es que Sí, O es lo que ves paradito todavía. yo creo que ha sido un poco al revés. ¿Al revés? Cuando entré en el mercado Web3 y blockchain en general, había muchas más cosas que ahora. Es como que el mercado de manera natural ha hecho una purga sí, se ha apagado un de... Una poco. limpieza natural, ¿o qué? Sí, Sobre todo también porque ha Sí. aparecido el tema de la inteligencia artificial, que claro, es el gran nuevo tema que ha apagado todo lo demás. Hmm. correcto. Entre que ya no es mainstream, que ahora es la inteligencia artificial, y esto incluso tiene una connotación negativa por el tema de las criptomonedas, de Binance, de los escándalos, El de tal. FTX de turno. Claro, Y ahora estoy pensando y digo, ostras, claro, 2021, pues pandemia, Bitcoin casi a máximos históricos de bueno, época COVID, todo subía, todo el mundo tenía Bitcoin, era eso, mainstream. Ahora quizá con lo que dices, ¿no? Inteligencia artificial quizás se ha mm, apagado un poquito. Incluso realidad virtual y todo esto que también está sí, relacionado un poco con blockchain. yo creo que en cierto modo se abusó de un poco de que fuera la moda, tanto blockchain como criptomonedas, tokens, metaverso en general, Sí. y se empezaron a desarrollar cosas sin sentido y sin cabeza, sin pensar en el negocio o en la utilidad real. Y al final nos vimos como en un mercado demasiado masificado de cosas que sí usaban tecnología, pero no para nada en específico, que aportara realmente valor. Entonces, ahora el mercado eso, ha hecho una limpieza pues de manera natural como lo mío, yo me incluyo. Realmente ahora mismo eso no aporta valor en la sociedad que tenemos ahora o no se percibe como tal, pues ya no existe, tiene sentido que ya no exista. Claro. Pues igual que esto, muchas cosas que a lo mejor o no tenían sentido de base o era demasiado pronto y nos vinimos arriba pensando que la adopción sería más masiva o llegaría antes. También la regulación tira bastante para atrás. Uno de mis socios de la agencia tiene una startup que se dedica un poco a tokenizar. Bueno, él sí que está con más temas security tokens y más. Es un tema más complejo a nivel financiero y es un tema que sí que requiere de una cierta legalidad detrás. Y él sí que sigue adelante, pero eso, un poco con pies de plomo, porque sabe que en cualquier momento pues, no estamos en un mercado que sea del todo seguro como para poder emprender este tipo de cosas, sobre todo aquí, en España barra Europa. ¿Cuál es el valor añadido de tokenizar? Pues primero, si puede ser definir lo que es la tokenización por encima y luego que nos puedas explicar cuál es el valor añadido de tokenizar un activo. Pues en realidad tokenizar significa convertir en token y convertir en token significa eso, como un activo, convertirlo en puntos descentralizados
que te pertenezcan a ti y dependan sin intermediarios 100% de ti. Entonces, bueno, es risky. ¿Puedes poner un sería- ejemplo? Imagínate, yo que sé, tokenizas Un un inmueble. inmueble. ¿Cómo sería el proceso? Ese es un ejemplo un poco peliagudo porque hoy en día Pues, hay muchas cosas que parece que tokenicen inmuebles, pero en realidad no. Lo que están tokenizando es otro tipo de activos que hay detrás de respaldo. Entonces, pon otro ejemplo si quieres, que se no, entienda pero bien. viene a ser un poco lo mismo. Al final, hoy en día a nivel legal no se puede hacer, pero si se pudiera, es como tú tienes un inmueble en propiedad y quieres, por ejemplo, lo quieres para invertir y lo quieres poner en alquiler. O quieres hacer un flip, y quieres hacer, pues eso, en reforma y vender. Lo que puedes hacer es, si no tienes toda la inversión o no te interesa invertir solo en ese inmueble, diversificar y demás, convertirlo en trocitos pequeños y que sean, en realidad eso ya existe, ya se puede hacer. Lo único que pues tienes mucha burocracia entre medias y es un poco más complicado. En cambio, si lo tokenizaras, si lo convirtieras en un token, la teoría dice que la seguridad de ese activo se mantendría, pero que sería mucho más sencillo de poderlo sobre todo gestionar en mercado secundario, compra-venta, etc. Vale, yo me imagino ahora el caso en el idioma que yo entiendo. Imagínate, tú te constituyes una sociedad y esa sociedad compra un inmueble. Y esa sociedad tiene cuatro participaciones o tres participaciones. Tú tienes una, yo otra y tú otra. Entonces, eso al final, o sea, no tienes el inmueble como tal, pero tienes las participaciones de una sociedad en cuyo balance está el Ujú. inmueble, que viene siendo como si tú realmente tuvieras ese inmueble. Entonces, es como que tú acabas teniendo un cachito de ese inmueble, pero sin la necesidad de la tokenización. Sí, Entonces, por eso digo, ¿en qué se diferencia en exactamente? realidad es un poco esta situación de la tokenización lo que resolvería es esta burocracia y que lo pudieras intercambiar en mercado secundario, por ejemplo, de manera más inmediata, sin tener que vender tu participación, sin tener que pasar por notario, por junta o por lo que fuera, de un poco más libertad individual de hacer lo que queramos con los activos, pero la regulación actual no lo permite. Te hace pasar igualmente, aunque esté tokenizado y aunque haya tecnología por detrás, por la misma regulación. Entonces, hoy en día tokenizar este tipo de activos, sobre todo financieros, no tiene mucho sentido. Porque tendría esa componente de descentralización. Vale, Que en tu ejemplo de empresa con tres socios y tal, no hay componente bueno, de... sí tienes que pasar por junta o si quieres vete las participaciones y te las tengo que vender a ti, que de cierta manera a ti también te puede beneficiar. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, hablando de esto, se me está viniendo a la mente una empresa cuyo CEO y fundador pasó por aquí, que es Stocken Capital, Mm. que le mandamos un saludo al Rafa del Castillo, que lo conocimos. ¿Qué pasó por la lanzadera? Exacto, Como que tú. pasó por Lanzadera y él lo que se dedica es precisamente a... Bueno, él es abogado, experto en blockchain y lo que él hace es, tiene una plataforma en la que posibilita la compraventa de participaciones y todo lo que implica la gobernanza corporativa de una empresa sin la necesidad de ir a notario. Ujú. ¿Vale? Entonces, es eso, se apalanca la tecnología blockchain para hacer smart contracts y todo este tipo de cosas que yo no soy experto del seguro que te explicaría mucho mejor que yo, pero es un poco esa idea, ¿no? Como Sí, intentar evitar pues toda la burocracia y apalancado en blockchain. yo tampoco soy experta 100% en eso y conozco a Rafa y sé que él ¿Sí? sí, incluso diría que de las personas de España que más. Y por eso él al final, al tener el background que tiene, sí que sabe un poco cómo hacerlo. Mm. La gente mundana no lo tenemos tan fácil. Tienes que tener un background como el suyo y unos conocimientos como los suyos para poder hacerlo. Y me consta que eso, que son de los pocos que lo están intentando hacer y que lo están consiguiendo. Sí, va, Entonces, va tirando para adelante. Bueno, lo último que sabemos es que el proyecto sigue en ujú. pie, va avanzando y todo bien. ¿Cuál es la diferencia entre utility token y security token? Pues esa línea también está fina porque hay una escala de grises ahí en medio de los híbridos y tal. Eh, En principio, un utility serviría para cosas que no están ligadas a un activo de respaldo, pues véase eso. Un inmueble.
Un inmueble sería un security. Un Pues sí. trocito de inmueble sería un security. Sí, que no está respaldado por un activo como El equity sería un security. Un utility sería, por ejemplo, pues eso, que a lo mejor por cada punto significa un 1% de descuento en el e-commerce de turno. Entonces, no es que lo puedas intercambiar en el mercado secundario por ningún tipo de moneda, ni fiat, ni cripto, y no es que tampoco puedas hacer nada más allá de ecosistema cerrado e-commerce con ese punto. Entonces, digamos que los utilities es un poco por lo que no tributarías en Hacienda si te dan. Vale. Y los securities son en los que sí, hay un activo detrás y ya tiene una serie de regulaciones y una serie de complicaciones extra. ¿Y una criptomoneda? ¿Cuál de los dos tipos es? Ahí va a entrar yo. Depende de si consideras que hay un proyecto detrás de Claro, de la criptomoneda es en cuestión o que no. ese es el problema. Si consideras que hay un equity detrás y que estás participando en una empresa, Pero si no lo tengo o sea, si no lo tengo mal entendido, una criptomoneda no es equity, ¿no? O sea, claro, o sea, no pero a es. veces lo han vendido como tal. A veces lo han vendido como tú tienes esta criptomoneda de esta empresa o de este proyecto y eres formas socio. parte del proyecto o eres pseudo socio de este proyecto. Pero Eso no es del todo así. claro, Entonces, ese pseudo hace la diferencia. sí, ese pseudo es lo que hace que sea utility, porque al final tú no tienes derechos a nivel legal sobre nada si tienes ese tipo de monedas. Pero bueno, depende mucho del proyecto. Ya os digo, hay una escala de grises en medio y la mayoría se podrían considerar híbridos porque tienen una parte que sí, una parte que no. ¿Y dónde tiene sentido posicionarse como empresa? O sea, ¿hay razones estratégicas por las que tú buscarías, o sea, fomentar los security tokens o los utility tokens o es completamente indiferente? Porque, a ver, si yo creo que o sea, en el caso de lo que hablamos, de criptomonedas, está claro que para el inversor es mucho mejor, pues yo qué sé, al menos desde mi punto de vista, un security token, porque tienes un activo detrás que respalda el valor de esa criptomoneda, que al final Que es como una acción. que es lo que decimos, que al final la criptomoneda pues no deja de ser un medio de intercambio y entonces si tienes el activo real, ya no sé hasta qué punto estás invirtiendo en el valor que hay detrás de la criptomoneda en sí o lo que esa criptomoneda respalda. ¿Me he explicado? Mm. Pero, o sea, quiero ver tu punto de vista porque no sé lo que sería óptimo en este caso. Estoy aprendiendo Claro, bastante, tengo yo que es, decir. yo es que vengo ya bastante escaldada de mercado y de situación real, ¿eh? Además, cuando escribí el libro de Emprender en Web3, que lo he visto por ahí, que lo tenéis, nos hemos entrevisté a muchas personas que tenían proyectos mucho más sólidos que el mío y están en el libro también y aprendí un montón. Y la conclusión general que saqué al menos yo es que ahora mismo ni una cosa ni la otra. O sea, no creo que estemos en una posición como para tokenizar cosas a día de hoy, porque nos faltan muchas bases. Y no solo a nivel regulatorio, sino a nivel también cultural, a nivel de sociedad. Es como que no lo acabamos de entender o a lo mejor no estamos del todo preparados. El mundo es demasiado capitalista para realmente poderle sacar valor a eso. O luego si te pones más tangible, el valor real de tokenizar cosas se podría decir que es el mercado secundario, o la posibilidad de tener un mercado secundario. Hoy en día tampoco hay mercado secundario. Aunque tú tuvieras la posibilidad de eso, de comprar y vender equity o X activos, inmuebles, trocitos, lo que quieras, si no hay personas que te lo quieran comprar, no sirve de mucho. Tienes Entonces, patrimonio, pero no tienes caja. estás un poco en las Pero mismas. no hay Ah. gente que lo quiera comprar o no hay Sí, es que si no hay, una manera o una vía para hacerlo. Ambas, es como el huevo o la gallina. es que si no hay Estamos mercado, un quizás poco... porque no hay la necesidad que haya mercado, sí. O Sí, sea, sí que considero que hay necesidad en según qué casos, y en según qué casos sí que aporta valor, pero está muy verde todavía en general. Entonces, a mí me sigue gustando y sigo creyendo en el valor de todo esto, pero creo que le queda un poquito. vale, y ahora yo te voy a abrir un melón y es el Bitcoin. Porque como experta en blockchain me tienes que dar tu punto de vista aquí en Bamboo Talks de lo que opinas del Bitcoin. Hay mucha gente que dice que Bitcoin es el nuevo oro digital. Yo tengo mis dudas, pero quiero escuchar tu opinión. Pues sinceramente soy un poco decepcionante en ese tema porque no soy de las que, aunque sí que me he metido más en blockchain y en Web3, me he metido más en tecnología aplicada a proyectos y no tanto a este tipo de cosas. Aún así,
no lo sé, una parte de mí sí que piensa que sigue siendo interesante y que sí que en cierto modo está funcionando hoy en día como oro digital o puede que lo haga en un futuro, pero más que nada por el concepto de escasez. Creo que es un poco lo que lo diferencia y por cómo está montado. Aún así, tampoco te voy a decir Bitcoin no me gusta o Bitcoin me gusta o soy ferviente creyente de Bitcoin. Sí que tengo Bitcoin, muy poquito, porque bueno, al final cuando empiezas a aprender pues sí que te hace gracia, pero más allá de eso no estoy nada informada. Vale, pero o sea, la tecnología que hay detrás al final es blockchain, ¿no? En eso sí que crees. Em, o sea, ¿qué valor crees que aporta la tecnología, blockchain, aplicada a una moneda digital pues que es eso, ¿no? Que mucha gente dice pues que puede llegar a ser dinero realmente. O sea, ¿qué opinas de esto? Sí, es que el valor, al final, el valor de algo lo decide quien lo usa, o es un poco de manera consensual cuando se da ese valor a las cosas. Mm, Entonces, si todo el mundo se pone de acuerdo en que Bitcoin vale, Bitcoin vale. valdrá, eso está claro. Yo sigo creyendo que la tecnología blockchain, tiene todo el sentido en moneda digital y tiene todo el sentido en temas de trazabilidad en general, pero lo veo muy complicado por el mundo en el que vivimos ahora, que al final está muy centralizado, los bancos centrales tienen mucho poder, lo veo muy complicado. Creo que me he leído el white paper de Satoshi, Ostras. me parece muy interesante, pero eso, más allá de que sea una friki de eso o que me lo leyera en su día y me pareciera fascinante cómo ha podido unir todos esos conceptos y ha creado lo que ha creado, lo veo algo como muy utópico. Si piensas en negocios reales, una cosa es que a mí me guste como hobby y otra cosa es que le vea valor hoy en día como negocio o como potencial negocio. O sea, yo creo que al final Bitcoin, si tiene el objetivo, que lo desconozco, porque ya te digo que no soy ningún experto, pero si realmente Bitcoin tiene el objetivo de ser un medio de intercambio, de sustituir el dinero fiat tal y como lo conocemos hoy en día, eso no va a pasar mientras que Bitcoin sea deflacionario. Quiero Mm, decir, si Bitcoin se está negociando en un mercado secundario y su valor aumenta, el tenedor de Bitcoin no tiene ningún incentivo a deshacerse de ese activo porque propiamente se va claro. revalorizando. Entonces, simplemente decide posponer el consumo, pues porque Mm, simplemente por tener ese activo va ganando poder adquisitivo. Entonces, yo ahí lo veo. O sea, si como activo especulativo, adelante, porque si el mercado dice que se va a revalorizar y quieres especular con ese activo, pues adelante, ¿no? Si me preguntas por la finalidad de que Bitcoin acabe sustituyendo el dinero digital, lo veo más difícil. sí, además ya hay un proyecto en Europa para el euro digital, por ejemplo, desde hace CBDCs. tiempo. CBDCs. Bueno, a ver cómo sale. Al final es lo que decimos, ¿Qué es opinas de las complicado. CBDCs? Sí te has informado al No, respecto. no mucho, ya os digo, no soy súper experta en eso, no podría hablar con propiedad, pero yo lo veo complicado porque es como el objetivo principal de la tecnología blockchain es descentralizar, compartir poder y demás, y al final un gobierno o un banco central lo que hace es un poco al revés, intentar tenerlo todo más controlado. Entonces es muy utópico que se pueda llevar a cabo de manera un poco satisfactoria para ambas partes. Creo que al final o barrerán para casa, que seguramente sí, o será algo que sea demasiado inseguro en ese sentido. A mí particularmente las CBDCs, bueno, tú ya lo sabes, a mí me parecen una putada. O sea, yo valoro mucho la privacidad de consumo que te da el efectivo, ¿no? Las CBDCs al final vienen con la excusa de que vamos a hacer más efectiva la política monetaria porque vamos a controlar todo el dinero. Claro, al final, pues sí, pues vale, pues controlarás todo el dinero como Banco Central, pero para lo bueno y para lo malo. O sea, aquí el que pierde claramente es el consumidor, es Consumidor. el ciudadano, es el Sí, que tiene el dinero, ¿no? Que al final, pues, está sujeto 100% a lo que haga a las políticas monetarias que implementen los bancos centrales y pierde totalmente la libertad de consumo individual, ¿no? Como persona, porque al final, si vas a dejar un registro de cada transacción que hagas, pues no sé,
si no se me ocurriera ningún fin maléfico, pues todo estaría genial. Pero si tú tienes el poder como institución de regularme El consumo el que tú quieres medio, tener. o sea, el activo con el cual yo puedo adquirir Mm, cosas que necesito para vivir, vaya a ser mínimamente ir a comprar al supermercado y tú veas lo que estoy sí, consumiendo, pues O que pongan fecha de caducidad a tu dinero porque quiere fomentar el consumo y te exacto. digan, oye, que en un mes un tercio de tu dinero se que caduca. sí. O Entonces, que quieran fomentar no sé qué industria y te digan, vale, pues esta industria, pues para consumir tienes este presupuesto este mes para consumir sí. aquí, pero Aquí. allí no, Mm, aquí, ¿sabes? Y es Y como que, sí, sí. Sí, y en el tipo de producto que yo quiera, porque a ver si nos sí. van a chapar este vídeo por bueno, criticar. pues No, adelante. al final es eso. El origen de esta tecnología era dar libertad y ahora lo que se está haciendo es un poco cogido con pinzas o un poco eso. Tendrá el efecto contrario. Entonces, yo creo que estamos en una etapa de prueba y error, a ver qué sale y a ver qué casos reales de utilidad encontramos por el camino. El tema del gobierno, pues bueno, creo que le queda todavía para madurar o para que podamos tener algo sólido. Muy bien. Hablemos de tu último emprendimiento que hace muy poco, muy reciente que, Sí, que has empezado, que es Techie Trends Media. Pues cuéntanos un poco de qué trata y qué aspiraciones tienes con él. pues es un poco es un poco proyecto personal. No Mm. es que lo haya hecho pensando en el negocio, porque de hecho es sin ánimo de lucro. Y viene un poco de la idea de que hace falta contenido profesional de calidad, más allá de lo que vemos en LinkedIn. Hay un poco ambos mundos. Lo que vemos en LinkedIn, pero que tampoco está certificado que sea pues eso, una fuente fiable o que sea veraz. El contenido es simplemente es contenido de red social, sin más. O el contenido de medios de comunicación, medios digitales, que al final está muy acotado y no suele ser para perfil profesional y ya metido más en innovación, tecnología, pues cuesta más encontrar. Contenido de calidad de personas referentes y que tenga un mínimo de credibilidad o un mínimo de confiabilidad de que ese contenido es veraz y es útil. Entonces pensé, bueno, pues hacemos nosotros uno. Y viene un poco de esa idea. Techitrends al final está en construcción, todavía no ha salido. Esperamos que salga finales de octubre, principios de noviembre. Haremos un evento de inauguración que estaréis invitados, evidentemente. Muchas gracias. Muy bien. Y la idea es esa, al final será un medio colaborativo, dentro de que en mi mundo ideal sería Web3 y sería todo descentralizado, no lo será, el control lo tendré yo por ahora, pero será un medio colaborativo donde personas referentes en campos, pues eso, blockchain, inteligencia artificial, biotecnología, big data, ciberseguridad, todo un poco lo que esté candente o lo que sea trendy, pueda compartir tanto use cases como su opinión, como sus avances a nivel académico, a nivel de negocio y lo pueda compartir con la red profesional. Entonces habrá formato escrito y formato vídeo. La idea es que sea un poco más moderno que un medio tradicional. También tendrá un poquito de componente de red social, pero siempre eso, manteniendo la calidad y manteniendo los perfiles profesionales de alta calidad también como motor. Bueno, es sin ánimo de lucro por el momento, me imagino. Luego siempre seguro que se puede Sí, encontrar. sí, OpenAI también empezó siendo sin ánimo de sí, lucro. correcto. De hecho, luego la idea es esa. Si ahora está subvencionado por unos fondos de Estados Unidos que participen en un programa para mujeres emprendedoras que cada año sacan unos grants y este año lo gané. De hecho, hay muy poquitos proyectos que lo hayan ganado y competía con muchos países, o sea que es un granito. Estoy contenta Muy por bien, ese lado. enhorabuena. Felicidades. Y eso, una de las cláusulas para las que te concedían el grant era que fuera sin ánimo de lucro. Aún así, es sin ánimo de lucro durante un año. Ya va bien porque así pues te das tiempo a construir audiencia, a ver si funciona, si no funciona. Valida, sí, sí. Y al final, dentro de un año, dentro de 2 años, si vemos que funciona y que realmente a la gente le gusta y que es útil, ya nos podemos plantear mil maneras de monetizar si queremos que siga adelante, más allá de con estos fondos. Entonces, no me preocupa. También, como decíamos, tener la agencia o tener otro negocio que te dé el sustento económico te permite pues emprender con más libertad este tipo de cosas y no tener que preocuparte ahora mismo de monetizar rápido y de cualquier manera.
O sea, que me puedo enfocar en construir la audiencia y hacer el producto de calidad que quiero sin presión, en ese sentido. Así que en eso estamos. Muy bien, me ha parecido muy interesante la charla, la verdad. Me has acercado, al menos a mí, un mundo que me quedaba muy lejos. Sí. A mí particularmente nunca me había picado el gusanillo de Web3, blockchain y tal, porque quizá porque lo he visto siempre como muy... demasiado, no, demasiado mediático, ¿sabes? Ya. Como diciendo, porque, claro, no sé, yo... Somos jóvenes, 2020, todo Bitcoin, máximos históricos, y empiezas a escuchar blockchain, eh, y ves que todo el mundo está metido ahí y tú dices, joder, si todo el mundo está metido ahí, pues yo ya no quiero estar, ¿sabes? Y es como que era un poco reacio de este mundillo y pues mira, gracias a la charla de hoy pues he aprendido un poco, así que la verdad que te lo agradezco. En cuanto a la ola, esta nueva de la inteligencia artificial, ¿te has metido tanto de lleno como hiciste con blockchain? Pues buena pregunta en realidad, porque claro, al principio a mí me interesa todo lo que sea tecnológico y me interesa desde una perspectiva de negocio, de a ver qué ideas de negocio puedo sacar de esto, qué utilidades tiene esta tecnología. Entonces, yo que no vengo de este mundo tecnológico, para mí la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa era un mundo nuevo, o sea, súper novata. Entonces sí, sí lo trasteé. E incluso pensé, pues me formo a tope como hice con blockchain y saco un libro en vez de emprender en Web3, emprender en IA y hago lo mismo y creo un proyecto y a ver qué sale. Pero, ¿y es algo que me hubiera gustado? Sí. ¿Es algo que he hecho? No, no lo he hecho. Lo tendría que haber hecho este verano porque era un poco el objetivo, pero al final he priorizado otro tipo de proyectos. Al final creo que es un poco lo mismo. A nivel de inteligencia artificial, ¿soy experta? No, pero sí que he cogido un poco las bases como para saber detectar al menos oportunidades de negocio o casos de uso que la IA podría resolver. O sea, no puedo decir que soy experta para absolutamente nada, pero sí que la uso en el día a día, sí que estoy en la agencia, por ejemplo, sí que desarrollamos productos con inteligencia artificial, entonces estoy aprendiendo un poco casi sin querer y sobre todo por eso. Mi intención es todo esto de nuevas tecnologías, o no nuevas, pero candentes, trendies, que vayan surgiendo. A lo mejor no centrarme tanto como hice con blockchain, porque ahora mismo ya no me lo permite el día a día, pero sí que eso, trastearlo al menos para poder saber detectar a nivel negocio si algo es interesante, no es interesante. Y lo que decíamos, si algún día, pues eso, la agencia ya da de comer, es una empresa rentable y me permite a mí hacer proyectos propios, productos propios, pues poder tener ideas en torno a eso. Muy bien. Y ya por último, quería mencionar un poco la parte más divulgativa que te concierne, porque tenemos entendido que haces de profe, Mm. profe barra mentora en un máster. ¿Es un máster o es un Bueno, curso? en un poco de todo, en realidad. O sea, Aparte del libro que has comentado, sí. que lo dejaremos un link para que puedan comprar. Sí, Todavía está activo, ¿no? Para comprar. Sí, 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 Pues está en dejaremos un Amazon. link para que la gente que le interese pues, pueda introducirse en el mundo de Web3 y blockchain, porque allí se explica muy bien los conceptos desde un punto de vista no tan técnico, Ujú. pero más, más pedagógico. más pedagógico y más Sí, al final intuitivo. un poco lo que quería demostrar era eso, que no hace falta ser un perfil técnico ni ser un súper experto graduado en matemáticas y en ingeniería informática y tal, para poder explicar conceptos tecnológicos complejos o para poder al menos eso, entenderlos de manera superficial, como para crear proyectos sencillos o para a nivel usuario saberlos usar el día que lleguen. Entonces, sí, No, yo desde mi punto de vista lo he leído y lo recomiendo, así que gracias. es un gran punto. Y la parte de profesora, por qué decidiste tomar este rol de divulgación? Pues en realidad ha sido algo que siempre he hecho, porque diría que desde que estudiaba bachillerato ya he sido profe de repaso, incluso en primaria ya era profe de repaso. Me gusta enseñar, me gusta compartir y además al final como he estudiado comunicación y también tengo unas bases, como que se me da bien de manera innata eso, explicar conceptos que parecen complicados, también tengo paciencia, es como se junta un poco todo. Y desde que empecé a emprender me di cuenta a lo mejor desde fuera parece que tengas que ser especial para emprender o un superhéroe para emprender y en realidad no. O sea, yo soy una persona normal, he conocido emprendedores super top que son personas normales y considero que todo el mundo puede emprender dentro de una serie de... O sea, emprender no es para todo el mundo, pero si quieres emprender puedes, si sabes cómo. Y entonces
me he obsesionado mucho en eso, en poder divulgar un poco eso, que la tecnología puede ser para todo el mundo, que emprender puede ser para todo el mundo, que realmente, evidentemente no cogido al pie de la letra, hay personas que no, o también para ser emprendedor, emprendedora tienes que tener una serie de características, pues resiliencia o no tener miedo a fracasar, lo que decíamos, tienes que tener una serie de cosas, pero sí que se puede y no es tan difícil. Simplemente falta, pues eso, echarte para adelante, tirarte a la piscina y a ver qué sale. Me gusta como última parte del podcast, como frase de reflexión y de empoderamiento hacia la gente que pues igual tiene la duda de si emprender o no y le puedes animar. Mucha gente dice que emprender no es para todo el mundo. Es cierto. Es que me ha gustado la frase que has dicho. Me ha gustado. En realidad es cierto porque eso, no todo el mundo vale para emprender. Por ejemplo, mi madre no valdría para emprender. Porque mi madre se... Que no te escuche. No me escuchará porque no es muy usuaria de la tecnología. Ya solo por eso pues es menos de esto a emprender. Pero mi madre, por ejemplo, es una persona súper conservadora que valora mucho la estabilidad a nivel laboral, a nivel vital. Mi madre se volvería loca si emprendiera y tuviera la volatilidad de este mes no voy a cobrar, el siguiente tampoco. En casa no habláis de emprendimiento, ¿no? En casa cuenta que yo era un poco la hija modelo porque hice la carrera, hice el máster, ya encontré trabajo fijo, ya me independicé. Te metes en esto, anda, que ya te vale. Mi madre, tu madre debe estar contenta, Mi madre se pensaba que yo ya tenía la vida encaminada, la vida resuelta, hasta que le dije a mamá, voy a emprender, voy a dejar el trabajo, sé que te gusta tanto, ese trabajo fijo, importante, voy a dejarlo y voy a emprender. Y voy a emprender de escapadas rurales y me voy a ir por ahí a casas rurales. Pues no le gustó, evidentemente. Y a día de hoy yo diría que lo tiene un poco más normalizado, pero le sigue sin gustar. O sea, yo creo que el sueño de mi madre sería que un día le dijera, he encontrado un trabajo en una corporate para toda la vida y me voy a quedar ahí. Correcto. Entonces, personas como mi madre que valoran tanto eso, no podrían emprenderse. Es que a nivel emocional es muy duro, a nivel... También balancear un poco eso, la presión con la serenidad que necesitas y con las soft skills que necesitas. Y saber que todo depende de ti, no todo el mundo está dispuesto a asumir toda esa responsabilidad. Eso es algo que es autoexpresión. Sí, porque sabes, por ejemplo, si estás por cuenta ajena, sabes que si un día estás más flojo, por lo que sea, no pasa nada. O una semana, no pasa absolutamente nada, el mundo no se va a caer. Pero si emprendes y el negocio depende 100% de ti, de cómo estés tú, te tienes que forzar, entre comillas, o no te puedes permitir a lo mejor estar una semana fuera o estar una semana enfermo o irte de vacaciones, porque todo depende de ti, sobre todo al principio. Y luego si delegas y porque las cosas no salen como tú querías, entonces es complicado. Tienes que tener eso, una predisposición a nivel de carácter para poder emprender, pero aún así nos pensamos que es más difícil de lo que es o nos pensamos que es más inaccesible de lo que realmente es. Bueno, última pregunta. ¿Cómo se ve Marina dentro de 5 o 10 años? ¿Cuáles son los objetivos a corto o medio plazo? Pues si los quieres compartir. Sí, de hecho tengo un poco de crisis existencial de los 30, yo creo, porque los he hecho este año y es lo que decíamos antes. Cuando empecé a emprender, mi idea era matarme a trabajar 5 años, 10 años sin ver la luz del sol y hacer un unicornio y luego de jubilarme. Entonces, por el camino he ido aprendiendo que eso ni es tan fácil ni es tan bonito y realmente se paga. Entonces, cuando emprendes tan seguido, tanto tiempo y vives tantas cosas en tan poco tiempo, creo que acabas valorando, al final es inevitable, te descuidas tú, descuidas tu familia, tu pareja, tus amigos, descuidas tu vida en general y te centras, pues eso, skin in the game, todo a tu proyecto, 100% a tu proyecto. Y si hace falta, no comes, no duermes por tu proyecto. Eso lo he vivido en varios, lo he vivido bastante. Entonces es algo de lo que quiero huir poco a poco. Sé que ahora mis negocios demandan de mí, pero si tuviera que pensar en mí yo de aquí a 5 años o de aquí a 10 años, me gustaría, evidentemente es utópico y todo el mundo diría lo mismo, pero me gustaría que mis negocios fueran sólidos y estables, pero que no dependieran de mí. Como que poco a poco me pudiera ir al menos desvinculando. Apartando y que eso siga con la velocidad de crucero y
Y que si quiero emprender y quiero hacer proyectos nuevos, Mm. que sí, que lo haré porque soy así, lo puedo hacer, pero eso, desde una seguridad de que no pasa nada si una semana estoy mal o si me voy de vacaciones un mes. Ya, Entonces, sí. mi objetivo yo diría que es eso, buscar un poco el equilibrio en el que pueda seguir creciendo profesionalmente y mis negocios y pueda seguir un poco manteniendo o mejorando mi calidad de vida a nivel personal. Muy bien. Muy bien. Pues nada, si os parece bien, no sé si queréis añadir algo más, este es el momento, hablad ahora o callar para siempre. Eh, y nada, pues te agradecemos que hayas venido a nuestro podcast. A vosotros. Ha sido un Ha placer. sido un placer hablar contigo Mm. y aprender de todo lo que nos has contado. Tenemos tu contacto, tienes el nuestro, para Y cualquier tanto. cosa. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.